les bendiga. Nuevamente estamos estudiando el libro de Malaquías. Ya estamos llegando a la recta final. Hoy estamos terminando el capítulo 3, ¿sí? Yo sé que ha sido de mucha bendición, para mí lo ha sido, yo sé que para muchos de ustedes también, y felicito a aquellos amantes de la palabra de Dios, aquellos que buscan, que anhelan escuchar y entender y sobre todo obedecer este tipo de mensajes. Les invito a que abramos la Biblia allí en Malaquías capítulo 3, versículo 13 hasta el 18. Y dice así la palabra de Dios: diferencia entre el justo y el malo. Dice versículo 13: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Nuevamente, como en cada capítulo, hemos visto que el libro de Malaquías se desarrolla como una serie de disputas en el cual el Señor hace una afirmación y el pueblo refuta, haciendo preguntas insolentes, preguntas arrogantes, en el cual no se dan por enterados de la situación en que ellos están, ¿cierto? Pero el Señor está haciéndoles una afirmación. Dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas. ¿Cuántas veces nosotros hablamos arrogantemente, hablamos con violencia, hablamos con orgullo? Las palabras pueden ser violentas y ofender al Señor. Nosotros muchas veces, sin saberlo, estamos con nuestras palabras ofendiendo al Dios Todopoderoso, ¿sí? Dice la Biblia que de toda palabra ociosa que hablemos aquí en la tierra, de ella daremos cuenta en el día del juicio. En el día del juicio final, todas estas palabras van a salir a la luz, van a salir y podremos escuchar todas esas palabras arrogantes, esas palabras violentas que hablamos contra Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con nuestras palabras, tenemos que guardarnos de hablar cosas que ofenden al Señor, que ofenden a nuestro prójimo, porque muchas veces herimos a los demás, a los que queremos, los ofendemos. Imagínense si Dios se siente ofendido con las palabras, ¿cómo no serán nuestros familiares, nuestros semejantes, que aún son sensibles, ¿verdad? ¿Cómo no se van a sentir agraviados? Entonces dice el Señor, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? El pueblo nuevamente haciendo la pregunta, o sea, no creen en lo que Dios les está diciendo, sino que arrogantemente continúan, ¿cierto? Continúan diciendo, pero ¿de qué manera? ¿De qué manera? En vez de ya con lo que el Señor afirma, decir, bueno, Señor, sí, reconocemos que hemos hablado violentamente contra ti y hoy te pedimos perdón, hoy queremos arrepentirnos de nuestras palabras. Pero el pueblo, ¿qué hizo? No. Dice, ¿qué hemos hablado contra ti? Como diciendo, ¿es verdad? ¿En serio? ¿En serio te he ofendido con mis palabras? Pues demuéstramelo, pues dime en qué manera, porque yo no entiendo, ¿verdad? Eso era lo que el pueblo quería decir. Versículo 14. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia, dice Jehová de los ejércitos? En presencia de Jehová de los ejércitos. Entonces, lo que el pueblo está diciendo, por demás es servir a Dios. Es decir, sirven a Dios o no lo sirven, igual. A Dios le da lo mismo que usted sirva o que no, ¿cierto? Eso es lo que están diciendo ellos, que Dios tanto a los buenos como a los malos, como que los trata igual, de la misma manera. Este era el pueblo rebelde, el pueblo que miraba solamente las cosas temporales, las cosas pasajeras, no estaban yendo al santuario a escudriñar qué verdaderamente era lo que estaba pasando. Sí, y ya habíamos visto en un mensaje anterior, en el capítulo 3 al principio, lo mismo, que el pueblo se estaba quejando de lo mismo, de que al impío y al justo les iba igual. ¿Qué provecho, cierto? Dice, ¿qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Dios dice,
no tiene ningún provecho. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Es decir, está diciendo, mire, los impíos hacen lo que quieren y tú no les frenas, tú los dejas que sigan siendo, que no guardan tu ley, que se apartan de tu ley, hacen impiedad, son soberbios y sin embargo, y hasta tentaron a Dios y escaparon, o sea, no les pasó nada. ¿Sí? Muchas veces nosotros también hacemos esos cuestionamientos a Dios. Lo hacemos porque cuando vemos que el impío prospera, cuando vemos que el impío florece y no le pasa nada, y decimos, Señor, pero estas personas no te aman y porque ellos sí tienen todo lo que necesitan y porque nosotros que te amamos nos hace falta, tenemos escasez, tú no haces nada. Entonces, ¿qué le estamos tratando a Dios? De injusto, de injusticia. Pero yo quiero que vamos, hay dos capítulos de la Biblia, el Salmo 73 y el Salmo 37, ¿sí? Primeramente el Salmo 73, yo quiero que lo abramos ahí, y no somos los primeros que nos cuestionamos en estas cosas. Ya el salmista Asaf también se hacía estos cuestionamientos. Leamos lo que dice, el versículo 1. Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Dice, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Y allí continúa, ¿cierto? Dice, por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Bien, y continúa manifestando, diciendo, ellos se burlan y todo, y a ellos nada les pasa, ¿cierto? Dice, pero el salmista tuvo envidia de ellos, tuvo envidia de esas personas que eran impías de corazón. Dice, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Es decir, el salmista Asaf tuvo envidia, ¿sí? Envidia de ver cómo los impíos, los soberbios, los arrogantes prosperan. Ellos no tienen necesidad de nada. Dice el versículo 17, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Mire, nosotros a simple vista podemos ver la prosperidad de las personas impías, de los violentos. A simple vista se puede ver la violencia, se puede ver todo esto, la arrogancia, el orgullo, la altivez, todo esto se ve, pero aparentemente. Pero ¿cuándo es que usted comprende el final de los impíos? Cuando entramos en el santuario. Cuando entramos en el santuario es que nos damos cuenta del final de ellos. Y mire lo que dice, versículo 18. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en desolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Y continúa hablando de ellos, del destino de ellos, del destino de los malos, de los impíos. Entonces, si entramos en el santuario, si nos damos cuenta que esta vida es temporal, es pasajera, que todos los sufrimientos que de pronto un justo pueda tener aquí no son eternos, mientras que lo que les espera a ellos es eterno. El sufrimiento, miren los deslizaderos, dice en deslizadero, esos son castigos, en asolamiento los harás caer. No es algo, no está hablando de algo aquí terrenal, está hablando del plano espiritual, está hablando de la condenación eterna, de todo el sufrimiento y de todos los terrores que estas personas impías van a tener. Si usted se da cuenta de lo que ellos van a vivir hoy, nuestro presente es diferente. Y en lugar de tener envidia de ellos, lo que debemos de hacer es orar por ellos, sentir compasión, porque les espera una condenación eterna.
si ellos no se arrepienten, si ellos no dejan su mal camino, el juicio es por toda la eternidad. Y antes debemos de sentirnos nosotros privilegiados de ser llamados, de ser hechos hijos de Dios, porque no es por nosotros, no es por nuestra justicia, es por la misericordia y por la gracia de Dios. Lo que nos ha sostenido a nosotros, lo que nos sostiene es la gracia de Dios, es la misericordia de Dios. No porque nosotros seamos buenos, sino por su misericordia. Si nosotros tenemos vida, es por su misericordia. Entonces dice el versículo 27, porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Entonces, mire que la esperanza nuestra, ¿cuál es? Es el Señor. La esperanza nuestra no es conseguir dinero. La esperanza nuestra no es conseguir riquezas temporales. No, esa no es nuestra esperanza. La esperanza nuestra debemos de ponerla en el Señor, acercarnos a Dios. Eso es el bien. Allí encontramos el bien. El bien nosotros no lo encontramos en las riquezas, no lo encontramos allí. Si queremos encontrar paz en nuestro corazón, acerquémonos a Dios. Oremos, que si antes orábamos 1 hora, ahorita oremos más, aumentemos el tiempo de la oración, aumentemos el tiempo de la búsqueda del Señor, que eso es el bien. ¿Quieres hallar el bien, amado hermano? Busca más de Dios. Redobla tu tiempo de búsqueda, redobla tu tiempo de oración, que por algo pasan las cosas, por algo el Señor permite las pruebas, las necesidades, las dificultades, para despertarnos, para que miremos que necesitamos apegarnos y depender solamente del Señor Dios Todopoderoso. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Si nosotros ponemos en Dios nuestra esperanza, Él no nos va a dejar avergonzados. Él dice que Él no dejará para siempre caído al justo. Y vamos también en el Salmo 37 que les había también hablado. Entonces recuerde los 73 y 37 nos habla también de este mismo tema. Y dice así, este salmo es de David. Dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Bien, el Salmo es largo, no estamos estudiándolo especialmente, pero sí tomando algunas partes importantes que son para este día, para este momento, para este propósito. Entonces, ¿qué nos está diciendo la palabra de Dios aquí? Que nos deleitemos en el Señor, que esperemos en Él, que no nos impacientemos. O sea, es una palabra de esperanza, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el salmista ya pasó por eso. David, el dulce cantor de Israel, el más grande rey de aquí humanamente, después de Jesús, que Jesús, su reinado aún no conocemos del reinado de Jesús. Él vino a establecer su reino, pero va a ser durante el milenio. Pero digamos humanamente, el más grande rey de Israel fue David. El rey David, y él dice, no te impacientes a causa de los malignos, ¿sí? Entonces no perdamos la paciencia por causa de estas personas que hacen maldad. Dice, porque como la hierba verde serán pronto cortados. O sea, toda su prosperidad, todo lo que florecen, todo lo que aparentemente ser floreciente, ¿cierto? Todo eso es temporal. O sea, así como nosotros vemos que una flor en la mañana es hermosa, y en la tarde ya no está, así es la prosperidad de los impíos, así de pasajera es la prosperidad económica de todo aquel que cree que para siempre, ¿sí? La gente confía en riquezas. Dice otro salmo, aquellos confían en caballos, aquellos confían en sus fuerzas, pero nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Entonces nuestra confianza no está en lo material,
Si nosotros ponemos confianza en lo material, estamos perdidos, porque en un terremoto, ¿qué pasa con un terremoto? Se destruye todo y no queda nada. ¿Cuánta gente no pierde todo de la noche a la mañana por un terremoto, por un tsunami, por un avión que le cae en la casa? Casi no pasan estas cosas, pero llega el momento. ¿Y qué pasa con esas personas? ¿Dónde está su ciudad fortificada? ¿Dónde está todo aquello que le hacía grande? Recordemos a Nabucodonosor, este rey babilónico, que tenía un gran palacio y dice que él se gloriaba de sí mismo y era para su vanagloria todo lo que había hecho, y él se encontraba floreciente en su palacio, dice la Biblia, ¿verdad? Dice, todo esto lo he hecho por mí, todo lo que he edificado, lo he edificado por mí. Pero vemos qué le pasó a Nabucodonosor. Dice la Biblia que le puso corazón de bestia, ¿sí? Así es el ser humano. Así el ser humano, con su arrogancia, con su orgullo, es puesto como una bestia. Dice que se empezó a comer hierba, que empezó a comer de la hierba. ¿Por qué? Por su arrogancia, porque Dios le mostró de que todo lo que tenía, todo el poder que tenía, era porque Dios se lo había dado, pero él no quiso reconocer, él no quería reconocer que había sido Dios el que le había dado todo eso. Entonces mire cómo hasta que le fue de vuelta su razón, y fue allí que se arrepintió y reconoció y miró al cielo. Y ahí fue cuando Dios nuevamente lo restituye, ¿sí? Pero tuvo que reconocer y tuvo que humillarse, tuvo que ser puesto como una bestia. Entonces continuamos aquí en el versículo 37, versículo 35, capítulo 37, versículo 33 primero. Dice, desde el 29, dice, los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. Dice, la ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Acecha el impío al justo y procura matarlo. Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzguen. Espera en Jehová y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Mire, con nuestros propios ojos vamos a ver la destrucción de los malos, de los pecadores, de los que no se arrepienten. Y yo creo que para ese momento no vamos a sentir como deseos de venganza ni nada de eso. Para ese momento vamos a sentir ¿qué? Compasión. Vamos a sentir pesar. Sí, porque no es fácil ver el destino que les espera. ¿Por qué? Porque nuestro corazón no es como el de ellos. Nuestro corazón es compasivo, que aún así nos hacen mal, aún así nos hacen daño. Nosotros oramos por los malos, por los que nos hacen daño. Y eso es lo que el Señor Jesús pone en nosotros. Es lo que el Señor Jesús quiere que nosotros hagamos, ¿sí? Acá el salmista sí habla de pronto, y vemos que muchos salmos hablan de la venganza, de todo esto, pero ellos, digamos, la revelación no les había sido, no la tenían como la tenemos nosotros ahora, que el Señor Jesús nos enseñó amor al prójimo, amor al enemigo, amor al que nos hace daño, ¿sí? No sed de venganza ni nada de eso, no. Simplemente si no se arrepienten, pues ya sabemos lo que les espera, y no deseamos nosotros que les pase eso. Al contrario, antes nosotros deseamos que estas personas se arrepientan. Dice versículo 35, y vi yo al impío sumamente enaltecido, y que se extendía como un laurel verde, pero él pasó y he aquí ya no estaba, lo busqué y no fue hallado. Bien, entonces allí vemos que tarde o temprano al malo le llega su recompensa. Entonces, ¿qué podemos, volviendo ahora sí a Malaquías, qué podemos ver de estos dos salmos, del salmista David y el salmista Asaf? ¿Qué podemos ver? Que ambos sintieron envidia, que ambos vieron Asaf sintió envidia, y David lo que antes decía era que no te impacientes, ¿verdad? ¿Qué podemos decir de todo esto? Que a todos nos pasa, ¿sí? Que a todos vemos la prosperidad del malo, pero que un día vamos a ver la bendición de Dios, que Dios es el que levanta al justo. Dice que el justo, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. ¿A quién corre el justo? ¿A quién corremos nosotros? Cuando tenemos dificultades y problemas, nosotros vamos a la fuente, vamos a la torre, vamos al alto refugio. Será Jehová es nuestra torre.
nuestra torre fuerte, nuestro alto refugio. Nosotros no vamos a ningún lado, nosotros no vamos a ninguna otra parte, nosotros no confiamos en riqueza, nosotros confiamos en el nombre de Jehová y de él tenemos memoria. Bien, continuamos allí. Versículo 15. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. 16. Entonces los que temían a Jehová. Mire, aquí ya vemos que hay dos grupos. Primero los que hablan mal, los que hablan en contra de Jehová. Acá en el 16 ya vemos otro grupo que dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Entonces mire, cuando hay todo esto, cuando pasa todas estas cosas, ¿qué es lo que hacía el otro grupo? Dice que cuando estaba el otro grupo que bendecía el Señor, ese remanente fiel, dice, Dios no ama ni bendice la queja. Hay dos grupos, los que difaman a Dios y el remanente fiel. A Dios no se busca para beneficios personales, sino para dar gloria a Dios. ¿Sí? Ejemplo, David cuando Goliat, aunque Dios añadió bendición al que le buscaba. ¿Sí? O sea, David no quería un beneficio personal, David no quería gloria para él. ¿Sí? David quería la bendición de todo el pueblo. Al destruir a Goliat, él no buscaba gloria personal, y a Dios no buscamos de esta manera, no. Entonces, ¿qué pasaba aquí? Dice, hablaron cada uno a su compañero. Es decir, esto nos hace recordar cuando el apóstol Pablo nos dice, por tanto, animaos los unos a otros con estas palabras. ¿Con cuáles palabras? Bueno, ahí está hablando del arrebatamiento de la iglesia, que no todos dormiremos, ¿cierto? Pero que sí todos seremos transformados en las nubes, que el Señor viene, o sea, que nos animemos unos a otros. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos da fuerza como hermanos, como cristianos. Y aquí también había, mire, Dios siempre ha tenido su remanente fiel. Él siempre, en toda iglesia, en todo lugar, Él tiene su remanente. Aún en la iglesia, había una iglesia muerta, ¿sí? Llamada la iglesia de Sardis, que dice que esta iglesia ya estaba muriendo, pero que habían unos pocos que no habían manchado sus vestiduras y que andarían con vestiduras blancas porque son dignas, ¿cierto? Aquí también vemos que hay un remanente, qué bueno cuando hay un grupo que se levanta, no a difamar, no a hablar mal en contra de Dios, sino que hay un remanente que se animan los unos a otros, que hablan cada uno a su compañero, que hablan cada uno diciéndole, dice, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Mire, cuando hay Dios bendice la unidad, Dios bendice esto, ¿sí? Cuando nos reunimos y hablamos unos a otros, y unos a otros nos animamos, nos alentamos en fe, el Señor escucha eso y el Señor bendice eso. ¿Y qué hizo el Señor? Dice que fue escrito un libro. Vamos al Salmo 56:8, un salmo más, donde habla acerca de los libros. Salmo 56:8. Dice así: mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Es decir, todas las lágrimas que derramamos. ¿Qué es redoma? Redoma es como un donde se ponía el frasco del perfume más fino, o sea, costoso. Ese es el redoma, ¿cierto? Un lugar especial, un lugar costoso, donde se pone un perfume de mucho valor. Así las lágrimas de nosotros son de mucho valor para Dios, son de mucho valor, y el Señor las recibe ahí en la redoma, cuando oramos por otros, cuando pedimos por otro, cuando intercedemos por otro. Todo eso no se está perdiendo, esas lágrimas no se están secando, esas lágrimas para Dios son muy valiosas, son como un tesoro. Él las está recolectando allí en esa redoma. Entonces no nos desanimemos. Y dice allí más adelantico, no están escritas en tu libro, o sea que es como que se escribe, ¿verdad?
como que Dios escribe algo, como para testimonio, no porque a Dios se le olviden las cosas y necesita escribirlas, no, sino que son o puede ser metafóricamente, o puede ser literalmente como para testimonio, como para mostrar, aquí está por escrito, aquí consta por escrito todo aquello. Y dice, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Entonces en ese día Dios se agradó mucho de que este pueblo, de este remanente fiel, que se estaban animando unos a otros en medio de la adversidad. Entonces hoy también a nosotros como hermanos, animémonos unos a otros, no seamos piedra de tropiezo el uno contra el otro, al contrario, animémonos siempre a buscar del Señor, a confiar, a no hablar en contra del Señor, a no estar viendo toda la prosperidad de los impíos, sino que animémonos unos a otros. Bien, versículo 17. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces, qué bueno, amado hermano, que este remanente es como especial tesoro. Así como les estaba hablando de las lágrimas de la redoma, este pueblo, este remanente son especial tesoro para Dios. Cuando nosotros nos levantamos en medio de una congregación que murmura, que habla, y no nos unimos a ellos para hablar con ellos, sino al contrario, para decir no es así, no es así, sino que tengamos memoria del nombre del Señor. Para el Señor son como especial tesoro. ¿Y quién lo ha dicho? Jehová de los ejércitos. Recordemos eso, que siempre el que está hablando, el que está diciendo todas estas cosas, es Jehová de los ejércitos, el Dios que tiene todo poder, el Dios que es grande y temible. Dice, en el día que yo actúe. Mire, ¿cuál es el día que el Señor va a actuar? La segunda venida de Cristo. Este es el día del Señor. Dice en el libro de Joel, el día grande, el día temible, el día de la ira, ¿sí? Ese es el día del juicio, digámoslo así. Ese es el día en el que el Señor va a actuar. Por ahora el Señor calla en muchas cosas y podemos ver la prosperidad de los impíos, sí, se puede ver, pero llegará un día en el cual el Señor va a actuar y no queremos nosotros haber sido parte de ese grupo de allá, porque en ese día, en el día que el Señor va a actuar para juicio. Y ya veíamos también en el capítulo 3 al principio que Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y que Él va a actuar en justicia y en juicio. Que están esperando juicio, ¿verdad? Están esperando justicia, pues a quien buscáis, al que ustedes buscan, Él también un día va a actuar, va a llegar su día, ¿sí? Y no es un día de 24 horas, no, va a ser un periodo de tiempo, ¿sí? Porque el día del Señor, el día grande y temible, puede abarcar, si hablamos en nuestro cronos, en nuestro tiempo cronos que nos rige, podemos decir que son muchos días, meses, tal vez, quizás, pero mire, es una palabra de esperanza. No esperemos a Dios en juicio. No esperemos a Dios en juicio, porque Él va a actuar. Su venida es inminente. Él viene porque viene. Dice, en el día que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Bien, al remanente fiel, al remanente que esperó en el Señor va a perdonar también a su pueblo. Bien, versículo 18. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Entonces, para ese día, usted va a darse cuenta, o aquellas personas van a darse cuenta de que sí hay diferencia entre el justo y el injusto. Sí hay diferencia entre el pueblo de Dios y el que no es pueblo de Dios. Sí hay una diferencia, ¿sí? Dice, un día serán separados las cabras de las ovejas. Un día. Entonces ahí está el Señor anunciando que volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Entonces sí hay diferencia. Si usted le sirve al Señor de todo corazón, no se sienta que está perdiendo el tiempo, no se sienta que no es recompensado, no se sienta que usted no es prosperado, no se sienta de esa manera, que un día va a ver claramente
que valdrá la pena haber servido al Señor, valdrá la pena haber sido hijo de Dios, valdrá la pena haber sido aleluya, que se burlaron, que se rieron. ¿Cuántas veces no nos dicen usted no es evangélico, usted es cristiano, no tiene nada? Eso muchas veces nos los han dicho, con tal de que sea mentira, con tal de que nosotros demos buen testimonio, no nos preocupemos por lo que digan. Si dice la Biblia, porque seréis vituperados. Y si ustedes por mi causa son vituperados y mienten, ellos mienten, dice, alegraos y gozaos porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos. Entonces, amado hermano, ánimo que vale la pena estar del lado correcto. No es el camino más fácil, no es el camino de rosas, no es el camino ancho, no, es un camino angosto, es un camino que dice que poco lo hallan. Sí, pero al final es donde se ve la recompensa. Al final se va a ver que valió la pena ser fiel al Señor. Y como el Señor le dijo a la iglesia de Esmirna, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces vale la pena ser hijo de Dios, vale la pena ser aleluya, vale la pena ser un evangélico, un cristiano, una persona regenerada, una nueva criatura. Vale la pena ser hijo de Dios. Y entonces no nos avergoncemos del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo el que crea, a todo el que cree. Ese es el evangelio. El evangelio no es, y han salido muchos burladores, salen muchos que se burlan de las cosas santas de Dios, pero para este día lo van a lamentar. Para este día las cabras estarán a la izquierda del Señor, y la Biblia les llama los malditos, ¿sí? Los malditos del Padre. Sí, ahí serán lanzados al lago de fuego. ¿Por qué? Porque su nombre nunca fue escrito en el libro de la vida. No estaban escritos desde antes de la fundación del mundo. No constaba su nombre en el libro de la vida. Por eso les espera la más grande condenación. ¿Pero por qué? Porque Dios sabía que ellos nunca iban a creer y nunca iban a aceptar y a recibir. Bien, entonces hasta aquí este capítulo 3. Les agradezco a todos los que han escuchado. Yo sé que Dios nos está hablando, yo sé que Dios nos ha hablado, a mí me ha hablado, a mí misma me ha alentado en estos momentos, y vamos para adelante con el Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga.